Buenas o buenas tardes. En este video llevaré a cabo la explicación de las etapas de la filosofía por medio de un hexagrama. Entonces aquí tengo el hexagrama. El hexagrama consta de varias partes. Aquí está el mapa mental, que es básicamente un resumen de ese texto que hay acá, y este texto es el que me responde estas preguntas que están acá, que es la prepregunta, la pregunta intercalada y la pospregunta. Es básicamente pues mi hexagrama. La primera pregunta es: ¿qué se entiende por la filosofía? Entonces, la filosofía es básicamente la que nos ayuda a entender el porqué de algunos fenómenos por medio de preguntas lógicas, como por ejemplo el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Pero esta incluye algunos pasos, ya sea pasos algorítmicos o pasos del método científico u otros métodos. Si nos vamos al método científico, este implica la observación, el planteamiento del problema por medio de preguntas, también las hipótesis, implica la verificación, implica una conclusión, entre otras. Entonces, básicamente por medio de la ciencia, que también juega un papel muy importante en la filosofía, se ayuda o nos ayuda a ir evolucionando una respuesta cada día y que esta tenga cada día un porcentaje mucho más alto al anterior. La siguiente pregunta es: ¿cómo se clasifica la filosofía? Entonces, la filosofía se clasifica en filosofía antigua, filosofía medieval y filosofía moderna. La filosofía antigua abarcó entre los siglos 7 a.C. y el siglo 3 después de Cristo. Esta consistió en la razón implementada por Aristóteles, que se basaba en la dialéctica. La dialéctica es en donde se implementaba una tesis y una antítesis. La tesis es como una idea y la antítesis son como contraargumentos a esa tesis. Un ejemplo de este es: tesis: todas las aves vuelan. Antítesis: no todas las aves vuelan, como por ejemplo las gallinas. Entonces allí se estaría aplicando este ejemplo. La otra característica de la filosofía antigua fue la mayéutica por Sócrates, la cual trata por medio de preguntas lógicas que se le hacen al individuo, que el individuo se dé cuenta de su error para así llegar a una respuesta que sea correcta, explícita y concreta a lo que se quiere llegar. Entonces es como hacer caer en cuenta al individuo del error que está cometiendo por medio de preguntas lógicas para así llegar a algo que sea acertado. También está la filosofía medieval, que fue entre el siglo III y el siglo XV. Esta tuvo varias fases. Primero pasó por la teología, que es el estudio de Dios por medio de la filosofía. La segunda etapa fue la patrística, que fue básicamente como la evolución del cristianismo, que por ejemplo uno de los personajes como más representativos de lo patrístico fue Gregorio Magno, que fue el 64º Papa de la Iglesia Católica, y Ambrosio de Milán, que fue un teólogo y también colaboró mucho en lo que era la parte del cristianismo. Después partió el neoplatonismo, que es la oposición entre lo material y lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no se conformaba con lo material porque sentía que ese vacío no se llenaba. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba fe. Entonces, ¿qué hizo la fe? La fe llenó ese vacío que el hombre tenía durante mucho tiempo y estableció un vínculo con Dios por medio de la religión, de la fe. Y es allí en donde el hombre entendió que para llenar ese vínculo no solo se necesita, no se necesita lo material, sino que se necesita fe. También llegaron los nominales, que también son como los universales, que es lo que
no existe, pero tiene un nombre y está inmerso en nuestro cerebro, es decir, que todo consta de un nivel de abstracción. También está la decadencia de lo escolástico, que es la unión entre el pensamiento filosófico y la teología para que podamos como resolver algunos fenómenos. También se implementó el método cartesiano, que consistía en poner todo en duda, o sea, poner todo en duda hasta que no tuviera como un cierto porcentaje de probabilidad. También tenemos la filosofía moderna, que abarcó entre el siglo XV y el siglo XIX, que es donde comenzó la rivalidad aristotélica. Primeramente, la rivalidad aristotélica es como que se basaba en el conocimiento teórico, productivo y práctico. Se basaba en el conocimiento teórico porque pretendía el saber por sí mismo, el conocimiento productivo, que como aspira a saber cómo realizar un producto útil o bello, y el conocimiento práctico, que buscaba ser guía de la acción humana. Básicamente se centra en la racionalidad, por lo que llegó Immanuel Kant, quien implementó el idealismo. El idealismo hace referencia a la manera de pensar de cada individuo a partir de su racionalidad, es decir, por medio de lo empírico. También llegó Hegel con el idealismo alemán, que es básicamente como el idealismo desde la parte religiosa, entonces como el idealismo religioso. También llegó Marx con los factores económicos y materiales, y lo dialéctico, lo de las tesis y la antítesis, pues para explicar la realidad. Cuando habla de lo económico y lo materialismo, hace referencia a los cambios económicos, culturales, que se implementan a partir de un cambio en el materialismo o por las clases, pues este va en contra de la teoría de Hegel, pues ya que se basa en dos factores: en los modos de producción y en la lucha de la clase, y no así por las ideas religiosas, como lo planteaba Hegel. Entonces, básicamente, Marx va en contra de Hegel. En base a las ideologías, tenemos algunos representantes. El primero de estos es Tales de Mileto, pues el cual fue un filósofo como en la época de lo mítico y lo griego, y pues usó su racionalidad y como conclusión creó la teoría pues de que el agua era el principio de todas las cosas, y a su vez que el mundo flotaba en agua, y es por ello que se originaban, por decirlo así, como los temblores, pues ya que esta no tenía como una estabilidad. Tales de Mileto no dejó evidencia alguna escrita sobre sus teorías, pero los filósofos como Aristóteles o Séneca se encargaron de dar a conocerlas, lo cual le ayudó a ganarse el título como el primer filósofo de la historia, y pues a su vez fue el creador de las teorías que llevan su nombre, teorías de Tales de Mileto, las cuales es una teoría que gira a un mundo algorítmico, es decir, que nos ayuda en las ecuaciones matemáticas o a entender más lo que tiene que ver con los algoritmos, o sea, con los números. También está el filósofo Anaxímenes, el cual expresaba en su teoría que el mundo era plano como una hoja, y que se formó por la decadencia del aire, por los cuerpos celestes, también por los planos, y que todo esto fue debido a una rarefacción que en el aire, o sea, rarefacción es como la acción de dilatar un cuerpo gaseoso haciéndolo menos denso. Está Anaximandro, que para Anaximandro el principio de todo no es lo material, sino que es más bien el infinito. De él se desprenden elementos como el calor, el frío, lo seco y lo húmedo, y de la interacción de estos es que brota toda la naturaleza, según la teoría de Anaximandro. Por otro lado está Sócrates, que sus enseñanzas surgían de las reflexiones éticas y morales que lo conllevaron al reconocimiento como de la propia ignorancia y el desconocimiento,
Pues creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal. A su vez, la virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien actuarán como, por decirlo así, de manera justa. También está Platón, que prácticamente definió el mundo de las ideas, en donde fue prácticamente un discípulo de Sócrates porque se basaba en la bondad, la justicia, la virtud, etc. Aristóteles es teológica, o sea, la teología, ya sabe, como lo he dicho en otras partes del video, es la ciencia que estudia a Dios. Es decir, que identifica el bien con un fin. El filósofo defiende esta idea porque entiende que cuando los hombres actúan es porque buscan alcanzar un objetivo concreto, o sea, principalmente la felicidad en la vida. En esto se basaba la teoría de Aristóteles o la ideología de Aristóteles. Por otro lado está Santo Tomás de Aquino, que la idea fundamental que establece Aquino para demostrar que Dios existe es que Dios, aunque es invisible e infinito, puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí son visibles, como por ejemplo la perfección en el universo, entre otros sucesos. También está San Agustín, que el objetivo de la filosofía para él se resume en el conocimiento de Dios y del alma humana. Vamos a Leonardo da Vinci anunciando el empirismo. El empirismo es lo que se obtiene a través de la experiencia y pues a su vez dando la importancia a la razón y a la experimentación como método para avanzar en el trabajo intelectual que hace de Leonardo da Vinci un anunciador de corrientes filosóficas como el racionalismo y el empirismo. Otro de los filosofistas más importantes es James Jacques Rousseau. Pues este decía que el ser humano nace bueno, pero que la sociedad es la que lo corrompe. Así que para vivir en una sociedad justa, el ser humano tiene que ser más consciente y no dejarse llevar por la ignorancia. Y así se podría ir construyendo el puente como de la ética hasta llegar a la cima. Está Friedrich Nietzsche, que se basaba en el poder de la voluntad, en donde el ser humano hace las cosas porque le nacen y a su vez teniendo en cuenta el libre albedrío. También tenemos a Estanislao Zuleta, un ícono en la representación colombiana. Su pensamiento fue rico en materia sociológica e histórica con relación a Colombia y América Latina. Fue además asesor de las Naciones Unidas, el Ministerio de Agricultura de Colombia, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y fue colaborador de la revista Crisis de Medellín. Teorías hace énfasis en la diferencia fundamental entre ciencia y opinión, pues que es básicamente que la ciencia conoce como verdad necesaria lo que la opinión establece como un hecho contingente. También tenemos que en uno de los ensayos escritos por este ícono de la representación colombiana, es que él decía que la única autoridad que la ciencia admite es la demostración. Así, las tradiciones en sus diversas formas serán las representaciones autoritarias de la ignorancia, la cual se puede definir como el conjunto inmenso de opiniones en las que tenemos una confianza loca. Es decir, que la única autoridad que la ciencia admite es la demostración. Es decir, que la ciencia se basa en hechos que tienen que ser comprobados, es decir, como por ejemplo utilizar el método científico, que de allí en parte también el proceso de experimentación, mientras que digamos en el conjunto inmenso de opiniones en las que tenemos una confianza loca, se basa más que todo como en las creencias que tiene cada persona. Vendría siendo más que todo como un punto empírico en donde pues las ideas o las ideologías de cada persona o la racionalidad puede variar según las creencias. Pues hasta aquí llega la explicación de mi hexagrama. Espero que les haya gustado y ya, muchas gracias por haber visto este video.